Muy bien, en este video vamos a pasar a explicar el método Singleton. Vamos a generar la clase y además vamos a generar un ejemplo práctico con una base de datos. Entonces, hay muchas formas de implementar este patrón en Python, pero a continuación te voy a mostrar la forma más sencilla de hacerlo utilizando el método new. Para empezar tenemos que declarar la clase Singleton. Entonces, Singleton. Y es importante saber que Singleton va a gestionar múltiples instancias de diferentes subclases. Entonces, vamos a generar dentro de Singleton un diccionario que se llame instances. Entonces, vamos a utilizar el método especial en Python que se llama al crear una nueva instancia de una clase y vamos a sobreescribirla para la implementación de Singleton. Entonces, esto lo usaremos para controlar la creación de instancias y esta será una referencia a la clase de la que se debe llamar una instancia. Entonces, vamos a generar el método new. Aquí ya Copilot me leyó esta línea. Y bueno, vamos a gestionar esta parte. Si la clase en cuestión que queremos instanciar no está en las instancias que hemos creado, entonces tenemos que crearla y guardarla en el diccionario de instancias. Entonces vamos a generar por clave, usar el objeto como clave y vamos a llamar el método new cls. Esto lo que hará será crear una nueva instancia de este objeto, pero si ya existe, pues no la va a crear, ¿no? Entonces, finalmente, si no existe, pues retornamos la instancia que queremos obtener. Entonces, de esta manera, pues generamos una sola instancia de cada subclase y se maneja a través de esta interfase que es de Singleton. Entonces, vamos a hacer una prueba de nuestra clase para ver si funciona. Entonces, vamos a declarar dos objetos Singleton. Entonces, objeto 1 es igual a Singleton y objeto 2 es igual a Singleton. Entonces, lo que nos va a interesar es comprobar si son el mismo objeto. Entonces, con esto lo hacemos objeto 1 es objeto 2 y como puedes ver aquí nos dice true. Entonces, aquí comprobamos que nuestra implementación de Singleton funciona. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de Singleton? Imaginemos una aplicación que necesita una única conexión a una base de datos. Entonces podríamos utilizar el patrón Singleton para asegurarnos de que solo haya una conexión de datos en todo el proyecto. Entonces para esto vamos a utilizar la librería SQLite3 que ya viene incluida en Python. Entonces vamos a darle import SQLite3 y lo que vamos a hacer será crear una clase que se llame database connection. Entonces, esta database connection va a heredar de Singleton y vamos a generar una conexión. Entonces, connection es igual a none. Todo este código es bien conocido. Def connect, le pasamos el self y lo que vamos a hacer aquí, if self.connection is none, pues vamos a generar una nueva conexión a esta base de datos. Entonces, self.connection va a ser igual a SQLite3.connect y el nombre de nuestra base de datos. En este caso, la base de datos se va a llamar users.db. Entonces, vamos a generar una función que se llame execute query, una función que se llame commit y otra clase que se llame close. Entonces, vamos a generar esto, ¿no? Entonces, dev execute query y este execute query lo que va a hacer es ejecutar una consulta SQL. Vamos a generar nuestro cursor. Entonces, self.connection.cursor. Y aquí vamos a poner cursor.execute query. Vamos a pasarle aquí una consulta que es el query. Y vamos a simplemente ejecutarla, ¿no? Self.connection.commit. Entonces, ya que el ejecutó, hacemos el commit y pues se va a generar nuestra base de datos. Después de esto, pues podemos también generar una función que se llame close. Le pasamos el self y simplemente self.connection.close. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestra implementación de Singleton con esta aplicación en específico de una base de datos. Entonces vamos a hacer esto. DB1
va a ser igual a una instancia de database connection. Y vamos a ejecutar una query con esta db1. Entonces db1 va a ser igual a execute query. Y vamos a ponerle create table if not exist. Y la tabla se llama users. Y lo que vamos a hacer es ponerle un ID. Y este ID va a ser el integer primary key. Integer primary key. Y el nombre del usuario pues va a ser simplemente texto. Ahora, vamos a generar una segunda conexión a la base de datos, una db2, que lo que va a hacer es insertar en nuestra base de datos. Entonces, db2.execute query, vamos a ponerle aquí insert into users, name values y pues el nombre del usuario, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Alice. Entonces ya tenemos tanto a la instancia 1 como a la instancia 2. Entonces vamos a imprimir aquí print db1 is db2. Entonces, si nuestro patrón singleton funciona, esto debe ser cierto. Entonces, después de todo cerramos la conexión. Puedes hacerlo tanto con db1 como con db2. Y estás hablando del mismo objeto exactamente. Entonces, aquí nos dice que no tiene un atributo cursor. Ok, aquí me equivoqué. No es connect, es init. Este es el método init. Al momento de que construyes el objeto, inicializas la conexión y entonces ya la puedes usar en los demás atributos, en los demás métodos. En los demás métodos como un atributo. Entonces lo corremos de nuevo y como puedes ver, en el primer true nos dice que objeto 1 es igual a objeto 2 y que la base de datos 1 es igual a la base de datos 2. Y aquí nos ha generado nuestra base de datos. Entonces vamos a generar una conexión a la base de datos y vamos a hacer una consulta. Entonces vamos a decirle select all from users. Y aquí está el registro que hemos generado en nuestro programa, ¿no? Entonces el registro que generamos fue para el usuario Alice. Entonces aquí se termina este video del curso. Espero que hayas aprendido mucho en este video. Has aprendido cómo implementar el patrón singleton y has aprendido un ejemplo de práctica para que puedas entender cómo implementar este patrón de diseño en tus proyectos personales. Te veo en el siguiente video.